Todo quedaría en un profundo silencio, pues el ki de Gogeto realmente había desaparecido por completo. Ese monstruo realmente lo había reducido a polvo sin piedad alguna. Takama miraría fijamente al lugar donde estuvo Gogeto, comentando internamente que ese había sido un combate peligroso. Esa fusión natural realmente estaba alcanzando poderes que no tenían nada que ver con lo que se había visto en este torneo. Era realmente curioso, pero solo por las dudas lo eliminó por completo antes que siguiera incrementando su poder. Este volvería a las gradas del torneo, donde todos ahora le tendrían un poco más de respeto habiendo visto de lo que era capaz semejante demonio. Takama lo notaría, comentando que ese sería el destino de todo el que lo enfrentara, así que esperáramos a ver qué deparaba la siguiente ronda. Todos comenzarían a ver de un lado a otro a los ganadores, especulando quiénes podrían ser sus posibles adversarios. Lo que era seguro, es que de los 10 que habían quedado, absolutamente ninguno era un rival fácil. Todos eran combates que de buenas a primeras eran mejor evitar al igual que los primeros lógicamente, solo que en esta siguiente ronda ya conocían bastante más de los participantes. Es por ello que las expectativas estarían realmente altas. Los primordiales bajarían de su trono existencial, acercándose a los participantes creando un aura de nerviosismo en todos. Ver a estos dos entes primordiales no era algo a lo que pudiesen acostumbrarse jamás. Damu diría que como podían ver, la primera ronda del torneo dimensional había finalizado con ese último combate. Había sido un gran desglose de poder y habilidad de absolutamente todos los participantes, por lo que debía felicitar a los ganadores y perdedores. Ahora, como podrían imaginar, el torneo debía proseguir, por lo que era momento de anunciar los combates. Yamoshi en este caso sería el que dictaminara eso, comentando que según los Budokai Tenkaichi tradicionales, los combates entre rondas eran ascendentes y paralelos entre los emparejamientos. Es decir, que seguían un orden de principio a fin. En ese caso, por simple lógica ya todos debían saber más o menos el oponente al que enfrentarían en la siguiente ronda. Pues bueno, en este aspecto el torneo sufriría una pequeña modificación en pro de no hacerlo tan lineal. En este caso este sería en orden inverso, siendo del primero al último con todos los combates. Esto tomaría por sorpresa a todos, debido a que más o menos entendían lo que era un Tenkaichi, por lo que habían esperado todo el torneo pensando cuál sería su siguiente oponente, para al final esto ser modificado a último momento. Aquí lo interesante es que habrían combates extremadamente interesantes, y que sacarían a muchos pesos pesados del torneo en la siguiente ronda. Goku Omni en ese caso preguntaría qué pasaría con los que habían perdido ya en el torneo, a lo que los primordiales responderían que tal cual al principio, estos tenían la decisión de irse o quedarse, pues de igual forma aún no terminaba su labor en este evento existencial. Esto dejaría a todos nuevamente desconcertados, puesto que se supone que ya los eliminados no tendrían más influencia en el torneo. Pues bueno, al parecer sí. Con esto dicho, se darían a conocer los siguientes combates de la segunda ronda, y quienes estarían implicados. Como primer combate de la segunda ronda se enfrentarían Cellbuzzer contra Ultra Zaiko. El segundo enfrentamiento tendría como oponentes a Vegeta Mystic contra Trunks Super Saiyajin 8. El tercer combate en este caso enfrentaría de Gohan Mystic 4 contra el Super Saiyajin 20 Supremo. El cuarto enfrentamiento de esta ronda tendría como anfitriones a nada menos que ZK, contra el Super Saiyajin Omega. Para finalmente, terminar con el combate entre Goku Mystic contra la bestia Takama. Todos los convocados se mirarían directamente con su adversario, midiendo sus habilidades contra lo que habían visto en el torneo en incontables combates mentales. En este aspecto, sería Omega quien tendría un cuestionamiento a los primordiales sobre el torneo, dado que por lo que veía en estos siguientes combates estaban hechos para sacar a 5 de los 10 guerreros que quedaban. Cuando esta ronda finalizara, como se supone que se emparejaría el torneo para una hipotética tercera ronda. Yamoshi se quedaría en silencio por unos segundos, diciendo que se tendrían que enfrentar a él. Luego de unos momentos este reiría un poco, diciendo que solo era una broma, y que siendo sincero eso no era algo que fuera relevante de momento. Ahora mismo lo que debían hacer era concentrarse en ganar su siguiente combate y seguir avanzando. Vegeta Mystic tendría otro cuestionamiento, y era si la segunda ronda del torneo comenzaría de inmediato, o si habría un periodo de descanso.
Esto, pues en la primera ronda era evidente que todos dieron su máximo, y la grandísima mayoría estaban bastante agotados. Damu diría que eso no era problema en lo absoluto, haciendo que de un momento a otro, todos los participantes obtuvieran de nuevo todo su poder, y sus cuerpos intactos como si nada hubiera pasado. Esto era en pro de mantener el máximo nivel en los combates, evitando cualquier tipo de desgaste o algo parecido. La segunda ronda del torneo, sin embargo, comenzaría en unos minutos por si querían pensar mejor las cosas o interiorizar de mejor manera un combate contra su rival. Goku y Takama caminarían uno en dirección al otro viéndose fijamente una vez más. Takama diría que ni en el más complejo de sus planes lo habría puesto de nuevo frente a él tan rápidamente. No obstante, esta vez, como podía predecir, sería algo completamente diferente al ser más poderoso, y al Goku no poseer ni a Omega de su parte, ni mucho menos a esa molesta transformación a la que llamaba Mystic 5. Goku mantendría un semblante bastante serio, alegando que debía admitir que un combate contra este jamás era buen augurio para nada, pero debía ser uno de los monstruos más poderosos a los que se había enfrentado. Además, aunque no tenía aquel Mystic 5, él también se había hecho más fuerte, así que se olvidara de que sería una batalla fácil. Otro que sería diplomático con su oponente sería Gohan. Este se acercaría al 20 Supremo, deseándole toda la suerte del mundo en su combate. El 20 Supremo vería de Gohan inferior como casi cualquiera que se posara enfrente suyo, pero recordando lo que había sido su combate anterior en donde su oponente lo había sorprendido demasiado, este solo respondería que le agradecía, y que le deseaba lo mismo. Eso sí, este estaría totalmente cerrado a continuar con la conversación. Tanto Trunks como Vegeta también hablarían un momento, pero sin dudas uno de los choques más interesantes de esta ronda sería el de Omega. A este se le acercaría Goku Super Saiyajin 0, alegando que le había tocado un combate verdaderamente complicado. Omega no respondería nada, a lo que Goku Fase 0 le diría que lo había notado por la forma en la que contó su historia. Fuera quizá de ser el dios todopoderoso que decía ser, fuera de su lugar era bastante más humano de lo que parecía. Se notaba que sentía culpa por permitir la existencia tan miserable de alguien así. No obstante, entendía también que debía tener sus razones. Por lo tanto, sentir esa pesadez ahora mismo era bastante innecesario. Omega solo le daría la espalda, preguntándole si acaso creía que no lo sabía. Como lo había dicho, este ganaría este torneo lo más rápido que se pudiese, no importa quién terminara siendo su rival. Es así como los enfrentamientos estarían definidos, y luego de unos minutos finalmente los primordiales llamarían al primer combate a la segunda ronda del torneo, en el cual se enfrentaría nada menos que Cell contra Ultra Psycho. Curiosamente, dos guerreros que antes de proseguir con el torneo no tuvieron interacción alguna.